En RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. Damas y caballeros, mi nombre es Carlos Díaz-Canseco, soy el gerente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y es un honor para mí estar hoy día con ustedes. Es un honor para mí estar en Arequipa y de alguna manera en el trabajo preparatorio para Perumín. Realmente estamos avanzando, son impresionantes los avances que tenemos. Hoy día tenemos a 1.500 personas trabajando en Perumín, en el montaje de los stands y preparando los ambientes para poder recibirlos a todos la próxima semana. Además, es importante decir que de los 1.500 trabajadores que están hoy día trabajando, preparando Perumín para recibir a todos los convencionistas la próxima semana, el 90% son arequipeños y el 30% son mujeres. Son temas muy importantes que hay que tener en cuenta y hay que relevar, porque hay que destacar la importancia que tiene este tipo de actividades, este tipo de inversiones en el desarrollo del territorio y también relevar el tema de la inclusión de la mujer en las actividades que venimos realizando. En esta oportunidad nos hemos reunido para desarrollar un jueves minero directamente en Arequipa, como es tradición del Instituto en las vísperas de Perumín. Y agradecemos al Colegio de Ingenieros por cedernos este magnífico auditorio donde podemos hacer la presentación y poder intercambiar ideas sobre el tema de este Perumín, Arequipa, desarrollo y minería. Creo que es un tema sumamente interesante sobre el cual vamos a poder intercambiar ideas. El efecto de la minería en Arequipa ya lo desarrollará la doctora Julia Torreblanca y los panelistas. Yo solamente quiero relevar y agradecer a Arequipa por el acoger a Perumín y por la grata forma en que nos recibe. Para desarrollar el tema, en esta oportunidad hemos invitado a la doctora Julia Torreblanca, vicepresidente de Asuntos Institucionales de Cerro Verde, y la van a acompañar en la oportunidad para tratar temas vinculados Javier Tapia, presidente de la Asociación Cerro Juli, Omar Candia, alcalde de Arequipa, y Jaime Mujica, director universitario de la Universidad San Martín de Porres. Antes de proseguir, quisiera hacer un agradecimiento a las empresas que permiten que cada jueves podamos presentar el Perumín y podamos lanzarlo a través de 4 plataformas. Ahora estamos en vivo, pero también salimos en Zoom, salimos en YouTube y en Instagram y en Facebook también. Y también tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores, Southern Peru Copper Corporation, Sociedad Minera Cerro Verde, Compañía Minera Poderosa, Minera Bateas, Minera Beta Dorada, FAMES Explosivos y EFC, especialistas en abastecimiento industrial. Sin más, quisiera darle la palabra a la doctora Julia Torreblanca, que nos acompaña en esta oportunidad. Adelante, Julia, por favor. Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa, del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa.
Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. Señor alcalde provincial de Arequipa, representantes del Colegio de Ingenieros, sede Arequipa también, distinguido panel que nos acompaña el día de hoy, a la audiencia en este lindo auditorio y a todos aquellos que nos acompañan en las redes. Mi nombre es Julia Torreblanca y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos datos que, si bien es cierto, son públicos y manejamos todos los arequipeños, sobre todo porque vemos la minería presente en nuestras vidas, es que también queremos compartirlos con ustedes y para que vean cómo es que nuestra vida se ha desarrollado y ha cambiado a raíz de la minería. Es así que todos los peruanos conocemos la importancia de la minería y lo reconoce también el Centro Geológico de Estados Unidos y a nivel mundial. Arequipa es importante igual que el Perú. El Perú es uno de los principales productores de minerales a nivel internacional, siendo principal productor del cobre, por ejemplo, zinc, es el segundo productor de cobre, de zinc, entre otros, y a nivel Latinoamérica también. Entonces, la importancia que nosotros tenemos como actividad minera nos permite a todos los peruanos también
generar mayores inversiones. Dice el IPE, el Instituto Peruano de Economía, por ejemplo, que en los últimos 10 años la inversión de minería ha representado en promedio alrededor del 16% de la inversión privada, total de todo el país, de todo el Perú. Entre el 2010 y el 2013 solamente, la inversión minera creció 34.9% en promedio cada año. ¿Cómo se explica? Lo vamos a ver ahora. Este crecimiento impulsó también el crecimiento de la inversión privada en 11.2%. ¿Cuál es la explicación? La expansión de la unidad de producción Cerro Verde se dio en ese periodo y además las operaciones de minera Las Bambas, su construcción y su entrada en operación también se dio en ese periodo. Por eso ese crecimiento continuo. En contraste, entre el año 2014 y 2016, que ya Las Bambas entra en producción y Cerro Verde entra en producción con su ampliación, se caracteriza por mayor producción minera, pero decrece la inversión en nuevos proyectos. Y al decrecer la inversión minera en 33.9%, baja esta inversión, también baja la inversión privada a 4.8%. ¿Qué nos dice esto? Que existe una correlación directa entre el crecimiento minero, en inversiones mineras, en proyectos nuevos y la inversión general de empresas privadas y el crecimiento económico consiguiente. Y es así que vemos cómo evoluciona el Producto Bruto Interno Nacional y en Arequipa. Nuevamente vemos el año 2016, no me acompaña el puntero, el pico de 26% que se genera gracias a la inversión que hizo Cerro Verde en su ampliación del orden de 5.300 millones de dólares. Eso explica ese crecimiento. Como también vemos cómo decrece en el año 2020 debido a la pandemia, que ninguno de nosotros habíamos previsto, pero que impacta en nuestra economía de manera sustancial, y vemos además cómo se reactiva a partir del año 2021, como ven en el gráfico, sobre el 19% en el caso de Arequipa, comparado al 13% a nivel nacional. ¿Cuál es la diferencia? Minería, nuevamente. Igual, la evolución del Producto Bruto Interno per cápita, si se dan cuenta ustedes, el Producto Bruto Interno en Arequipa, en la línea roja en la pantalla, entre el año 2016 y el 2019 fue superior incluso al de Lima. Superado nuevamente por la pandemia, en que Lima vuelve a crecer y Arequipa en rojo, nos quedamos un punto por debajo de Lima, pero esto ocasionado por COVID-19. Además, la actividad minera representa, como sabemos, el 31% del valor bruto de producción total en el departamento de Arequipa. Vemos que además de la minería, la manufactura sigue con el 12%, comercio, construcción, agricultura, entre otros. Arequipa tiene además una producción importante de cobre, molibdeno, oro, plata, plomo, zinc, siendo el cobre y el molibdeno el producto que se produce en mayor cantidad y la productora que lo lleva a cabo es Cerro Verde en este caso. Nuevamente, Arequipa es la segunda región productora de cobre a nivel nacional, solo después de Ancash, que tiene Antamina en las operaciones de Antamina en Ancash, seguida por Junín y luego Apurímac. Cusco y Apurímac, perdón. Además, en Arequipa, en el año 2021, solo en el 2021, las inversiones mineras han representado el 40% del Producto Bruto Interno en la región Arequipa, un porcentaje mucho mayor que el 2020, sin duda, nuevamente por el efecto de COVID-19, pero que equivale a una inversión total de 4.568 millones de dólares. Entonces, es una cifra importantísima y la recaudación equivalente en impuestos es similar. El sur, además, nos dice, no lo dice Julia Torreblanca, sino el Banco Central de Reserva, el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Energía y Minas y Apoyo Consultoría, nos dice que el PBI minero sin conflictos podría ser del orden del 10% versus 5% cuando se presentan conflictos sociales.
esto es en el sur del Perú nada más, y el PBI total, que considera los efectos directos de los conflictos, sin conflictos sería de 5.2 versus 4%. Entonces, es importante saber que si no tuviéramos conflictos sociales en el sur en general, el sur crecería 5.2% sobre, además, todas las otras macrorregiones sobre el norte, el oriente, el Perú en general, Centro y Lima, como pueden ver ustedes en pantalla. Entonces, la paz social es importante y esto es lo que permite, además, que Arequipa sea la segunda región que genera más empleo en minería. A julio del año 2022, Arequipa ha generado un total de 30.098 puestos directos de trabajo en minería, que equivale al 12.2% del total del empleo, después de Ancash, que ha generado 31.831, y sobre Moquegua, que ha generado 27.085 puestos de trabajo. La participación de Cerro Verde, como un ejemplo nada más, en el empleo nacional y en Arequipa, aproximado en función a la población económica activa, se mantuvo además durante la reactivación económica, como pueden ver ustedes en pantalla, a pesar de que nuestras operaciones sí estuvieron restringidas entre marzo 16 del 2020 y mayo, mientras preparábamos y adaptábamos nuestras instalaciones para poder operar en un entorno de COVID-19 que, como decíamos, nunca habíamos planificado ni previsto. Y es este entorno el que después nos permite trabajar colaborativamente con Arequipa a fin de poder atender las emergencias y las necesidades que se presentaron en nuestra región y en nuestra ciudad. ¿De qué manera? Donamos plantas de oxígeno, la primera instalada en el Hospital Honorio Delgado Espinosa de Arequipa, con una producción de más de 700 metros cúbicos de oxígeno al día, que se instaló en julio del año 2020 para nuestro orgullo y satisfacción, para poder dotar de oxígeno a los más necesitados. Una planta más pequeña, instalada en el distrito de Tiabaya el año pasado, además de equipos de bioseguridad, equipos de protección personal también para los médicos, enfermeras y personal de apoyo económico con la Sociedad Nacional de Minería también, no solamente para la llegada de las primeras pruebas, sino también para las primeras vacunas. Hemos donado balones de oxígeno, más de 496 balones de oxígeno, válvulas reguladoras, accesorios a hospitales y centros asistenciales, transportado a médicos y enfermeras, porque acuérdense que no teníamos transporte público para que lleguen a casa de manera segura. Hemos puesto en valor un total de 190 tanques de oxígeno que estaban inoperativos porque les faltaban las válvulas y con esto pudieron servir a De Salud y a otros centros asistenciales. Además, junto con Antamina y con Sauder Perú, asociadas de la Sociedad Nacional de Minería, hemos donado juntos un total de 1.000 toneladas métricas de oxígeno para hospitales de todo el Perú, equipos de laboratorio para pruebas moleculares, miles de insumos para limpieza y desinfección sanitaria. Y gracias a este trabajo del gran equipo de Cerro Verde, tenemos la satisfacción de decir que durante la pandemia hemos ayudado a salvar vidas. Hubiéramos querido prevenir todas las lamentables pérdidas que hemos tenido, pero sí hemos podido salvar vidas. Y además de poder reactivarse Arequipa después de esta lamentable pandemia, en agosto Arequipa ha recibido un total de 1.385 millones de soles, 1.385 millones de soles, perdón, 1.385 millones de soles para los gobiernos locales y regionales a través de canon minero, regalías y derecho de vigencias y penalidad. Esta es la fuente, es el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, y este dinero que se ha recibido en agosto tiene la oportunidad de ser eficientemente gastado, cerrando brechas, además proveyendo mejores servicios a todos los ciudadanos. Y algunos ejemplos que vemos en pantalla nos dicen cómo se ha gastado algunos otros impuestos pagados en el pasado a través del mecanismo de obras por impuestos.
En Ancash, por ejemplo, se han gastado un total de 1.250 millones de soles a través de este mecanismo, en diferentes obras, como por ejemplo el establecimiento de salud de Huari, el hospital de Guarmey, entre otros. En Arequipa, que es la segunda que en monto ha gastado obras por impuestos, se han hecho vías como en Miraflores, en Alto Selva Alegre, Yanaguara, Caima, en Cerro Colorado. El puente Chilina se ha hecho con obra por impuestos, centros de investigación en la Universidad San Agustín de Arequipa también, entre otros. En Huánuco, establecimiento de salud de Yata se ha ejecutado gracias a obras por impuestos. En Tacna, la carretera de Ilabaya, Cambaya, Camilaca se ha construido, y el COAR de Tacna gracias a obras por impuestos. Entonces existe una oportunidad grande de que estos montos que se han recibido en agosto puedan ejecutarse en trabajo conjunto entre las autoridades locales y las empresas mineras u otras empresas privadas a través de obras por impuestos. Entonces, siempre existe la posibilidad de mejorar lo que se ha construido en el pasado, mirando hacia el futuro y buscando satisfacer estas necesidades que todos los ciudadanos necesitamos. Cerro Verde no ha hecho obras por impuestos todavía, pero estamos evaluando que ya para los siguientes periodos poder desarrollar algún proyecto con obras por impuestos. Y mientras tanto, y mientras se hacen estas obras que tanto necesitamos, ya Arequipa está identificado como un centro logístico del sur del Perú, o el famoso término de hub minero. ¿Por qué? Porque por su ubicación estratégica, por las operaciones ya de la minería existentes, se ha convertido en este centro importante alrededor del cual está creciendo la macrorregión sur. Tenemos empresas que, si bien es cierto, podían tener su local principal en Lima, ya tienen plantas instaladas, fábricas en Arequipa, en La Joya, y además hay empresas de distribución mayor que están ayudando que los suministros para la minería y para otras actividades como la agricultura estén más cerca a nuestra región. Además, tenemos empresas de consumo masivo. Los que somos un poquito mayores sabemos que hasta el año 2002 no teníamos Saga Falabella, por ejemplo, no estoy haciendo propaganda en Arequipa, ni tampoco centros comerciales de mayor envergadura. A raíz de las expansiones y el crecimiento de la minería es que hemos logrado ser también un polo atractivo para que otros tipos de industria y de actividades como el de retail, tenemos Saga, Ripley y numerosas otras cadenas presentes en Arequipa, centros comerciales y otros, gracias a este círculo virtuoso de la inversión y del crecimiento que se ha generado desde entonces. Y además también el puerto de Matarani se ha vuelto un polo logístico del sur, a través del cual, además de recibir muchas importaciones y exportar productos agrícolas también, nosotros como empresas mineras lo reconocemos también como un hub importante a través del cual exportamos nuestros productos al exterior. Arequipa ocupa el segundo lugar en el ranking de inversión en exploración minera, con un total de 89 millones de dólares, que equivalen a 8 proyectos que están en curso, a pesar de que la legislación actual demora un poquito la obtención de los permisos para exploración. Entonces, cuando se mejore esta legislación, se doten mayores recursos al Ministerio de Energía y Minas y a SENACE y a otras instituciones, como ha prometido el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos seguros que estos números van a subir y se van a incrementar no solo en Arequipa, sino a nivel nacional, generando mayor exploración para poder tener proyectos mineros que puedan redundar en esta inversión adicional que hemos visto antes, está de la mano con el crecimiento minero en el caso del Perú. Y además, Arequipa tiene la oportunidad de cerrar las brechas que les comentaba gracias a obras por impuestos y también las asociaciones públicos privadas. Y Arequipa provee al sur del Perú no solamente mano de obra y suministros, sino que gracias a este trabajo y a este centro logístico en el que nos hemos convertido, nos ubicamos dentro de los 3 primeros lugares en el ranking de proveedores mineros a nivel nacional. El 66% de las empresas que proveen servicios a la minería tienen como sede principal Lima, aunque parezca extraño, el 14% está en Moquegua y el 11% en Arequipa.
En la zona sur del país, principalmente Moquegua y Arequipa, las empresas son micro y pequeñas empresas, no son de gran magnitud en su mayoría, y en Lima hay una distribución más equitativa del tamaño de las empresas. Sin embargo, tenemos esta oportunidad también de poder lograr atraer más empresas, igual que aquellas que ya están instaladas en el sur del Perú y que están instaladas en La Joya, aquí mismo en Arequipa, y puedan, a través de un ordenamiento territorial claro, preciso, acceso a terrenos para poder, y propiedad privada, puedan instalarse en Arequipa siempre y cuando demos las condiciones necesarias para este crecimiento que nos va a beneficiar a todos. Además, hemos demostrado que igual que crecemos con otras empresas y que somos un centro logístico en el sur, todas las empresas mineras trabajamos con la agricultura, de una u otra manera, creando o construyendo fuentes de agua, represas de agua, por ejemplo, también mejorando infraestructura hídrica e hidráulica en los lugares donde nosotros trabajamos, bocatomas y buscando siempre ser más eficientes, distribuir el agua de forma localizada y continua también, fortaleciendo las capacidades de los agricultores, asociaciones productivas y también de las juntas de usuarios, financiando planes de capacitación, planes de negocio, estudios para el mejoramiento de infraestructura agrícola en general y reconversión agrícola como productos de agroexportación, siempre buscando la mejor eficiencia para todos y sobre todo para los agricultores y la mesa también de nuestra localidad. Y hemos implementado en muchos casos también procesos de certificación agrícola que son necesarios para esa agroexportación. Y como un ejemplo nada más, estos son algunos de los proyectos que ha desarrollado, ya en este caso hablo solo de Cerro Verde, no de todas las empresas mineras en Arequipa. Empezamos con el Círculo Virtuoso del Agua, construyendo Pillones y Bamputañe junto con EGASA, generando más recurso hídrico porque la cuenca del río estaba agotada en los años 80, lo que significaba que la población, ni la agricultura, ni la minería podíamos pedir derechos adicionales de agua del río Chili, por ende no podíamos crecer, ninguno de nosotros, y la población que estaba llegando a Arequipa cada vez en mayor número no podía acceder al agua en su localidad. Entonces, gracias a Pillones y Bamputañe se puede acceder a mayores derechos y hoy el cono norte, el cono este, el cono sur de la ciudad tienen agua gracias a la Tomilla 2 construida por Cerro Verde. Pero hablando del tema agrícola, los agricultores también accedieron a mayores derechos de agua gracias a estas represas. San José de Usuña es otra represa cofinanciada con el gobierno regional de Arequipa y que hoy también es un atractivo turístico en el distrito de Polobaya. Además, gracias a la planta de tratamiento de aguas residuales servidas, la enlosada, se ha mejorado la calidad del agua del río Chili, lo que permite que los agricultores rieguen sus cultivos de tallo bajo y mediano con agua limpia y por ende puedan ser exportados con el consiguiente beneficio en su bolsillo también. Se ha mejorado la infraestructura hídrica, la bocatoma de Socosani que abastece el agua a La Joya, a toda la irrigación de La Joya Nueva y Antigua, y además canales, más de 70 canales de riego se han construido o se han mejorado, se han reparado a fin de evitar las pérdidas de agua y continuamos trabajos de capacitación constante con nuestros amigos agricultores, con quienes tenemos una relación estrecha. Hemos generado proyectos que permiten no solamente mejorar la infraestructura como los que he detallado, sino también tenemos parcelas demostrativas que permiten a todos nosotros aprender cómo hacer un mejor uso del agua, un uso eficiente del agua, porque es un bien preciado para todos nosotros, sino también probar nuevos cultivos. Y ahora ya tenemos no solamente productos de pan llevar en Arequipa, en distritos como Uchumayo y en La Joya, sino también productos de agroexportación de diferentes tipos, y sobre todo frutales, con los que estamos ayudando, no solamente con asesoramiento técnico, proveyendo información en línea con estaciones que permiten a los agricultores conocer la temperatura y otras condiciones como la humedad importantes para sus productos. Hemos ayudado a varias asociaciones de agricultores también
a obtener la certificación Global Gap, que es un requisito como un ISO 14000 para muchos de nosotros, para los agricultores poder exportar sus productos y mejorar también su producción y sus ingresos. Así generamos un círculo virtuoso a la economía también. Como hemos visto en esta reflexión, porque no es solamente una charla, es una reflexión de datos que existen en la base del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas, del INEI y otras instituciones del Estado. La minería es una oportunidad para poder continuar generando desarrollo. Y la clave no solamente está en las cifras que ustedes ven en pantalla, es el 8.4% del PBI en el 2021. Además, la minería ha explicado el 10% del crecimiento del país en los últimos años, ha generado ingresos fiscales de 12% en el 2021. Acuérdense que el 2020 fue un año malo por el COVID, pero el 2022 se viene con fuerza, con ingresos importantes para todos los gobiernos locales y regionales. Estas transferencias a estos gobiernos locales y regionales han representado el 20% de su presupuesto de inversión en el año 2021. La minería ha representado el 60% de las inversiones de las exportaciones del año también, del 21, y ha generado 247,000 empleos directos a julio del 2021. Casi el 95% del empleo que se genera fuera de la capital, de Lima, lo provee o lo genera la minería. La minería es una actividad que puede generar empleo, desarrollo, más allá de los 4,000 metros sobre el nivel del mar, como siempre dice Roque Benavides. La minería es una actividad que puede además desarrollarse de manera responsable, cumpliendo con los estándares ambientales, sociales y de seguridad para con nuestros trabajadores, siempre y cuando sea una minería regulada como es la minería formal. La minería en el Perú es la actividad productiva más regulada, con más permisos y con más control de parte de muchas instituciones, lo cual nos permite a nosotros mejorar nuestro desempeño con las observaciones, a veces multas y sugerencias que nos dan OSINERMIN, SUNAFIL, OEFA, SUCAMEC, entre otras actividades, otras entidades que trabajan con nosotros en poder darnos los permisos y supervisar nuestras actividades para operar responsablemente. Y para terminar, comentarles que gracias a que Perumín se desarrolla en Arequipa, hace muchos años, la primera vez, me dijo Carlos, fue en el año 1976, la primera vez que Perumín se desarrolló en la Ciudad Blanca, y desde el año 1995 a la fecha, cada 2 años, con excepción del año pasado, hemos tenido Perumín en Arequipa, lo cual nos ayuda no solamente a convertirnos en una ciudad que atrae el turismo en general, sino también el turismo corporativo, y que nos va a permitir a nosotros en esta edición como Perumín 35 recibir a más de 50,000 visitantes a Arequipa. 50,000 visitantes que necesitan hotel, hostal o casa, que necesitan restaurante, taxis, buses, combis para poder movilizarse, que han generado un flujo comercial y van a generar un flujo comercial de aproximadamente 80 millones de soles según el Instituto de Ingenieros de Minas, según Apoyo Consultoría, 30 millones de dólares. Ya a la fecha sabemos que hay 300 vuelos habilitados para el arribo de los convencionistas, más de 30 hoteles y hospedajes registrados también para recibirlos, desplazamiento de personal y equipos de más de 800 organizaciones públicas y privadas, todas participantes en STEMI. Y cuando hablamos de delegaciones públicas, incluimos no solamente al Ministerio de Energía y Minas e instituciones públicas como el OSINERMIN, OEFA, SENACE, sino también a representaciones del extranjero, representadas en embajadas y delegaciones de varios países que vienen a apoyar también a Perumín y la inversión minera responsable en el Perú. Perumín 35 tiene en agenda temas cruciales para la industria, el desarrollo local y nacional,
va a analizar la oportunidad que nos da la minería al ser una actividad global. Ya les dije yo que además puede desarrollarse donde no se desarrollan otras actividades productivas, y abordará también la riqueza mineral del Perú y Latinoamérica, los retos y las oportunidades que esa riqueza representa para todos, y además planteará la necesidad de una visión de desarrollo compartida para la industria minera, el Estado y todos los peruanos. Nosotros como arequipeños damos la bienvenida a Perumín y esperamos dentro de poco poder compartir los buenos resultados de esta nueva edición de Perumín 35. Muchas gracias. Rumbo a Perumín 35, edición bicentenario. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35, edición bicentenario.
Muchas gracias, Julia. Una magnífica presentación sobre la importancia que tiene la minería en Arequipa, la importancia que tiene la minería en el Perú. Creo que las cifras son evidentes y nos muestran cómo es que el aporte minero contribuye al desarrollo de las regiones y contribuye también al desarrollo nacional. En fin, podríamos entrar en más detalle, pero creo que los tiempos nos son cortos. Y ahora yo le quería pedir al doctor Javier Tapia si por favor podría compartir con nosotros algunos comentarios con respecto a la presentación de Julia y o ideas adicionales en torno al tema que nos convoca, que es Arequipa, desarrollo y minería. Muchas gracias. Adelante, Javier, por favor, lo recibimos con un aplauso. Rumbo a Perumín 35. Edición Bicentenario. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Rumbo a Perumín 35. Edición Bicentenario. Primero que nada quería felicitar al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por tocar este tema de esta forma tan importante para nuestra región. Es vital para nosotros en un momento en que nuestra economía está golpeada, en que se necesitan puestos de trabajo, tocar temas como estos que nos alientan a seguir creciendo, a seguir desarrollando. También quisiera felicitar a la doctora Julia Torreblanca por su exposición muy técnica, muy detallada, que creo que es tan amplio el tema que podría seguir hablando seguramente muchísimo más. Lo que me anima es hacer un pequeño comentario, porque en nuestra condición de presidente de la Asociación Empresarial Cerro Juli, somos testigos directos del apoyo de la minería en nuestro desarrollo. ¿Cómo así? Les cuento. Antes en Cerro Juli teníamos eventos como la FIA, etc. Después de que se comenzaron a hacer el Perumín en Cerro Juli, nosotros logramos obtener una contraprestación en obras dentro de Cerro Juli, que nos han permitido a su vez generar nuevos eventos e ir haciendo cambios, ¿no? Si ustedes han ido a la FIA de este año, han podido ver el ingreso, que era muy, muy bonito, ahora está mucho más grande, los patios de ingresos también, las vías de acceso, los pabellones, etcétera. Los cambios se notan, son muy importantes, son tangibles y han representado un aproximado, no quiero llenarlos de cifras porque ya hemos escuchado bastante, pero hemos escuchado que ha generado movimiento el Perumín. Más o menos recibimos como 2 millones y pico cada edición de Perumín en obras. Las hemos traducido en redes de agua, en redes de desagüe, en el uso de transformadores, en fibra óptica, etcétera. Hemos logrado hacer uso de esto. Este aporte tangible, monetario, nos ha permitido que tengamos un desarrollo económico en la región, tanto por eventos que a su vez tienen reviste empleabilidad, etcétera, ¿no? Eso es lo tangible. Para que tengamos una idea de los activos que tiene actualmente Cerro Juli, el 20% aproximadamente son una contribución directa
de las ediciones de Perumín. O sea, termina siendo muy importante. Y Cerro Juli es de Arequipa, es de los arequipeños, es de todos nosotros, ¿no? Eso nos ha permitido pues desarrollar la economía de una manera importante en momentos en los que se necesita, tanto en agricultura, porque nosotros fomentamos agricultura, comercio, etcétera. Para no ahondar más en este tema, diremos que efectivamente nos ha permitido crecer. Ese es el aporte tangible. Pero hay un aporte intangible, que la doctora lo ha mencionado en algún momento, que es el apoyo que ha tenido la minería en el momento de la pandemia, ¿no? Algo muy fuerte para nosotros. Todos conocemos que la región no estaba preparada para afrontar pues, la pandemia que hemos tenido. Sin embargo, con estas instalaciones que tuvimos, pudimos ofrecer el campo para la instalación de los hospitales temporales. ¿Saben cuántas personas pasaron por ahí y salieron sanas, entraron enfermas y salieron sanas? 4.890 personas. Otras tantas no lo lograron, pero con que hubiesen sido 10 eran suficientes. Fíjense lo importante, hay un aporte intangible, no cuantificable con los números, pero de especial relevancia. Quería hacer notar esto, que es tan importante como los 30.000 puestos de trabajo a los que ha hecho referencia a la doctora Torreblanca. Muchas gracias y bueno, nada más que decir, ¿no? Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp 939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. Muchas gracias, Javier. Muy interesante la reflexión y muy concreta, ¿no? Conversábamos el otro día sobre este tema y es que cómo Cerro Juli pudo acoger a las personas que sufrían del COVID gracias a las instalaciones que se habían logrado mediante estas inversiones que se vienen dando a través de los años en Cerro Juli por Perumín. Y la verdad sea dicha,
Yo conozco algunas ferias internacionales y creo que hoy por hoy Cerro Juli puede ser una de las mejores sedes a nivel global para ferias del tipo Perumín, que son ferias importantes. Perumín es una de las ferias mineras más importantes del mundo, no solamente de América Latina, es una de las ferias más importantes del mundo y se hace en Perumín. Tiene una capacidad enorme para albergar a público de todo el mundo, son 14 hectáreas de un área verde muy bonita y, como yo digo, con un paisaje maravilloso. Difícilmente puede ir uno a una feria y tomarse una foto y que salga algo tan bello como el Misti a la espalda de uno. Y eso se puede hacer en Cerro Juli, no se puede hacer en cualquier parte del mundo. Además, las condiciones, los ambientes son de lo más apropiado. Entonces, creo que ese es un aporte intangible también de Perumín y de la minería a Arequipa concretamente, que Arequipa es ahora una sede para eventos internacionales. Evidentemente tiene todas las condiciones para desarrollarlos y está en Arequipa, en el comité de Perumín, en el comité de Cerro Juli, perdón, en el directorio de Cerro Juli, lograr esta alternativa para atraer a Arequipa las miradas del mundo. En este caso, las miradas del mundo de la minería están en Arequipa y están en Cerro Juli toda la próxima semana. Sin más, agradeciendo nuevamente a Javier, le cedo la palabra al alcalde de Arequipa, al doctor Omar Candia, gran amigo y gran apoyo para el desarrollo de nuestras actividades. Por favor, Omar, adelante. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras para poder trasladar el gesto de deferencia de Carlos Díaz-Canseco en su calidad de representante del Instituto de Minas del Perú, que ha tenido la deferencia de invitarme a este panel. Saludar también a los señores panelistas, directo amigo Jaime Mujica, a Javier Tapia, y saludar a nuestra expositora, Julia Torreblanca, que el día de hoy nos ha dado un montón de información. Yo quiero ir de lo general a lo particular y hacer una pequeña reflexión sobre el nombre del foro, Arequipa, Desarrollo y Minería. ¿Qué es desarrollo? ¿Es lo mismo desarrollo que crecimiento? Cuando hablamos, y para respondernos a este interrogante, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que tiene un componente sustancial que es el económico. Hablamos del modelo económico. Y el modelo económico tiene que ver con cuánta presencia haya del Estado en la economía, un Estado grande, un Estado chico. Tiene que ver con la apertura económica, harta apertura, poca apertura. Tiene que ver con las instituciones económicas, su composición, sus funciones, como por ejemplo el Banco Central de Reserva, el mismo Ministerio de Economía, Indecopi, entre otros. Tiene que ver con la industrialización de la actividad productiva. Tiene que ver con la diversidad de las actividades productivas, entre ellas evidentemente la minería. Y miren, yo voy a compartir con el auditorio algunos datos que estaba revisando. Hemos tenido desde el año 1991, hasta el año 2019, en promedio un crecimiento económico de 4.6%, superior al crecimiento promedio de la región, que en promedio es 3%. Y hemos tenido una inflación controlada. Nuestra inflación 3.7% desde el año 91 hasta el año 2019. El promedio en la región, sin contar a Venezuela, estamos hablando de 5%. Es decir, la variable económica, disciplina fiscal, crecimiento. Si hay crecimiento, es probable, es una consecuencia, hay más empleo. Si hay crecimiento, hay menos pobreza, ¿no? Y la variable económica hay que manejarla técnica y disciplinadamente. Y hay una variable social muy importante y muchas veces omitimos esa variable social. Tiene que ver con la política social, con los programas sociales. ¿Con qué finalidad? De generar inclusión social. Entonces podemos decir, de lo que acabo de explicar, que crecimiento no es lo mismo que desarrollo, ¿cierto?
Entonces, en la exposición que ha presentado la doctora Julia, habla de desarrollo. Nosotros tenemos, con los indicadores que nos han presentado además, hemos podido observar que es innegable que somos un país minero. Ustedes han visto los indicadores que nos presenta la doctora Julia Torreblanca, lo que no quiere decir, que no se me malinterprete, que somos un país exclusivamente mineros. Somos un país con muchas actividades productivas, pero la minería es importante, es trascendental en nuestra economía. Si a la minería le va bien, cuando el cobre sube, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, aumenta la inversión privada cuando el precio del cobre sube. Aumenta la producción de cobre, porque las empresas mineras, como Cerro Verde, por ejemplo, van a querer expandir su actividad productiva. Aumenta el impuesto a la renta, y el impuesto a la renta va al gobierno nacional, y el 50% del impuesto a la renta va a los gobiernos locales y regionales y a las universidades con el concepto de canon minero. El otro 50% que es impuesto a la renta permite reducir el déficit fiscal. Es importante, miren cómo una cosa es consecuencia de la otra. Entonces hemos tenido, digamos, la minería es importante, de acuerdo a la información que nos han socializado hoy día, del valor bruto el valor bruto regional, 31% es de la minería. Imagínense, es importantísimo, ¿no? Ahora, ciertamente hay que mejorar algunas cosas. Tenemos que mejorar algunas cosas. En la exposición hemos escuchado hablar de los conflictos sociales. ¿Y por qué se dan los conflictos? Los conflictos son multicausales, son muchas las causas de los conflictos que existen. Algunos conflictos pueden existir por concesiones ideológicas, otros conflictos pueden existir porque hay veces hablamos o ponemos en contraposición a la minería a la agricultura. Y decimos o agricultura o minería. Y hemos podido ver los que vivimos en Arequipa, que en Arequipa coexiste la agricultura y la minería. La empresa Cerro Verde está a 13 kilómetros de la Plaza de Armas, ¿no? Y está cerca al río Chile. Más bien lo que tiene que hacer el Estado y las empresas mineras, tratar de que estas actividades productivas puedan coexistir en armonía, que es bastante difícil, no es una tarea sencilla, porque con el tema de la minería se habla también de la necesidad de recursos. Un recurso fundamental es el agua, y muchas veces hemos visto conflictos sociales por el agua, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes partes del Perú, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo logramos más bien instrumentalizar, cómo podemos lograr que la actividad minera nos permita tener mayores fuentes de agua, construir mayores represas. Creo que Arequipa ha tenido una buena experiencia, lo que en Cerro Verde han denominado el circuito virtuoso del agua, represas, tratamiento de agua potable, tratamiento de aguas servidas. Entonces, esa experiencia puede servir en diferentes partes del país, para que evitemos esa polarización agricultura-minería. Al contrario, debemos generar un complemento, una coexistencia de estas actividades productivas. Otro problema de los conflictos es la contaminación. Han existido muchas experiencias penosas de contaminación de los componentes ambientales. Los principales componentes ambientales, justamente pues aire, suelo, agua, y han existido experiencias lamentables de empresas mineras que han contaminado y han generado la reacción de la población. Ahora, hoy día en el Perú tenemos muchos pasivos ambientales, producto de actividades mineras. Para ello necesitamos también un Estado que sea fuerte, que es diferente a un Estado grande, un Estado que sea fuerte, que haga respetar la legislación. Un tema que me parece fundamental y también que hay que ponerle mucho énfasis, es que hemos tenido bastante actividad minera, pero también tenemos muchas brechas sociales que no se han cerrado, ¿no? Este es un tema que salta a la luz. Hay brechas sociales en educación, vienen los colegios públicos, y esto no es responsabilidad de las empresas mineras, es responsabilidad del Estado, de los gobiernos, gobierno local, como autocrítica, gobierno regional, gobierno nacional.
esos recursos de las rentas mineras, deben estar orientadas principalmente a satisfacer necesidades básicas insatisfechas y para poder mejorar los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, educación, salud. Hoy día seguimos teniendo estas brechas, ¿no? Y estas brechas existen incluso en zonas de incidencia de la actividad minera, es decir, donde están ubicadas las minas. Hay brechas en infraestructura vial. Entonces, es necesario también reorientar. Creo que todo modelo puede ser perfectible, podemos ir mejorando y orientar mejor los recursos de la actividad minera para justamente mejorar estas brechas. El tema del canon es muy importante. Muchas de las obras que se hacen en todos los distritos de la región se hacen gracias al canon. Y muchos gobiernos locales son canodependientes, es decir, todas las obras realizan con canon y sus ingresos propios es para atender sus planillas y atender los servicios básicos. El día que deje de haber actividad minera van a tener muchos problemas porque no se van a poder cumplir con las demandas ciudadanas. Este es un tema sobre todo en aquellos distritos, provincias, regiones donde hay actividad minera. ¿Hay una mala distribución de los recursos del canon? Sí. Yo les voy a poner un ejemplo. Hay distritos en Arequipa que son zonas de incidencia directa de la mina, en este caso es Cerro Verde, por ponerles el ejemplo, que reciben ingentes cantidades de dinero. Y hay distritos populosos con gran cantidad de población que no reciben recursos producto del canon. La Municipalidad Provincial de Arequipa recibe 3,5 millones de canon, ¿no? Y tienes distritos que tienen 2,000 habitantes y reciben 70, 90 millones de canon. Hay un tema que hay que también repensar, porque estos distritos, al no gastar esos recursos, no lo devuelven, sino se va acumulando como saldo de balance, pero va a ser materialmente imposible que puedan invertir esta cantidad de recursos en poblaciones pequeñas, donde probablemente ya han satisfecho sus necesidades básicas. Son cuestiones que hay que poner en la agenda para ir mejorando y para que esta actividad productiva también pueda verdaderamente cumplir con las expectativas de la población y generar mejores condiciones de desarrollo. Muchas gracias. Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Porque las redes sociales juegan un rol importante para comunicarnos. RCR, Red de Comunicación Regional, pone a tu servicio su número de WhatsApp 939 40 23 15. En RCR te escuchamos. Cuéntanos lo que sucede en tu localidad. Envía tus videos, audio de voz o fotografías a nuestro WhatsApp
939 40 23 15. Comunicarte con nosotros ahora es mucho más fácil. 939 40 23 15. El WhatsApp de RCR, la red que comunica y une al Perú. ¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. Muchas gracias, Omar. Muy interesante la reflexión, importante. Sí, la actividad minera es una actividad principal para la actividad nacional. Si bien decimos casi siempre el PBI minero es el 10% del PBI, hay un dato interesante. Si nosotros sacamos del PBI peruano a Lima metropolitana, sacamos el 50% del PBI. Y en Lima metropolitana no se hace nada de minería. Entonces, ese 10% que decimos que impacta la minería en el PBI peruano, en las regiones en promedio es 20%. O sea, en las regiones es sumamente importante lo que tú decías, lo que Julia también mencionaba, la cantidad de empleo que se genera en las regiones. Sumamente importante. Y si además tenemos en cuenta otra restricción como es la informalidad, asumamos que la informalidad es 50%, este 20% se convierte fácilmente en 40% de la actividad formal de las regiones. Y les puedo garantizar que en muchas regiones la actividad minera, en términos de formalidad, representa más del 50% de la actividad. Eso significa que paga impuestos, que genera buenos trabajos, que contribuye y que no contamina. Porque eso también hay que decirlo ahora. La actividad minera formal no contamina. Las empresas que están trabajando en el Perú están al nivel más alto del estado del arte en cuestiones tecnológicas. Ya en estos días se está inaugurando Quellaveco y es una de las minas más modernas del mundo. No es una mina moderna en la región, no es una mina moderna en el Perú, es una de las minas más modernas que hay en el mundo. Toda la energía que va a consumir es energía renovable, 100% renovable. Todas sus actividades están al más… Y esa es la minería que se hace ahora en el Perú. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Más o menos, yo pienso que el 90% de la actividad minera peruana está con esos estándares. ¿Por qué? Y esto también hay que decirlo. Porque son inversiones globales que no solamente se rigen por los estándares locales, sino por los estándares internacionales que son a veces bastante más exigentes que los peruanos.
Y otra cosa también, Omar, muy interesante es la reflexión sobre el tema de los conflictos. Creo que ese es un tema que hay que abordar con seriedad. Y evidentemente los conflictos de alguna manera se generan por esta insatisfacción que hay muchas veces en las poblaciones de ver que se generan recursos importantes y que ellos no ven los beneficios. Y tú has dado bien, apuntado bien el asunto, y es el uso eficiente de los recursos que se generan. La minería transforma esos elementos materiales que están en las montañas en recursos para el Perú, recursos para el fisco, y el Estado los tiene que usar para beneficiar a todos los peruanos, en educación, infraestructura, salud, etcétera, etcétera. Pero eso que hace la minería de transformar los recursos que están en los cerros, en las montañas, en recursos a disposición para el desarrollo del Perú, ahí hay que trabajar muy fuerte y beneficiar realmente a las comunidades del entorno. Buena parte de los temas que se van a ver ahora en este Perumín es cómo las empresas mineras se involucran más en el desarrollo territorial. ¿Cómo hacen para que estos recursos que se generan beneficien a las poblaciones, beneficien al desarrollo de los niños peruanos, beneficien a la salud de todos los peruanos? Y creo que eso ha sido, sí, hay una estadística que es muy relevante y en la mayoría de las regiones no se llegan a usar, no voy a decir, bueno, sería el 50%, pero no llegan ni al 40% en el uso de los recursos. Evidentemente eso genera desasosiego en las poblaciones. O sea, ¿por qué si se generan los recursos no me llegan los beneficios a mí? Yo me imagino que cualquiera protestaría ante esa situación y eso es un tema que hay que abordar con seriedad. Muchas gracias, Omar, muy interesantes las reflexiones, y ahora pasamos con el doctor Jaime Mujica, que también es colega, somos economistas los dos, entonces congeniamos mucho y creo que tiene muy buenas ideas que mencionar. Adelante, Jaime, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, primeramente yo creo que Julia ha hecho un informe de cifras del efecto de la minería, de la implicancia que tiene en Arequipa, en la región y en el Perú, y de las tareas que han realizado en todo este lapso de tiempo. Yo voy a hablar de las dos palabras que han motivado esta charla: crecimiento económico. Y luego vamos a hablar de lo que es desarrollo. El crecimiento económico definitivamente es inevitable tener que analizar este crecimiento económico que ha tenido el país en estos últimos 30 años, que nos ha permitido ser una especie de ejemplo dentro de Latinoamérica y que aún la crisis no nos ha golpeado con la dureza que lo ha hecho en otros países. Si nosotros analizáramos cuáles son uno de los factores que ha contribuido decisivamente a ese crecimiento económico, uno de ellos ha sido la minería. Estaba hablándonos, Julia, de que casi un 10% del PBI es producto de la minería. Entonces, definitivamente creo que la minería es una actividad primordial dentro de la economía del Perú. Hay algo de lo cual que tenemos que partir y es necesariamente que somos un país minero. Yo estaba mirando la cantidad de proyectos mineros que hay en Arequipa y es increíble. Somos, creo, un país que tiene esa ventaja de tener minerales en su suelo. La utilización de esos recursos yo creo que es una actividad fundamental y que tiene que ser prioritaria dentro de una gestión eficiente de cualquier gobierno. Si nosotros queremos generar crecimiento económico, necesariamente que tenemos que fomentar la inversión, porque la inversión va a generar crecimiento económico y ese crecimiento económico va a repercutir directamente en todos los factores que significan desarrollo, que los analizaremos posteriormente. Cuando nosotros hablamos de la minería, a veces muchos temen tomar o temor de tomar la palabra minería. Yo creo que minería es una oportunidad grande que ha tenido el país Perú y que lamentablemente no la está utilizando de la forma que debía hacerlo. Creamos antinomias que creo que no existen. Hablamos de agricultura y minería como dos actividades excluyentes.
cuando definitivamente la agricultura y la minería pueden convivir perfectamente. Hablamos de que el agua es uno de los problemas fundamentales. Sin embargo, la cantidad de agua que se pierde en el Pacífico por falta de represas en el Perú es increíble. Tenemos una costa árida y totalmente, Arequipa se está convirtiendo en un desierto, teniendo realmente cantidad de agua que se pierde. Yo creo que si se comparara el aforo del río Chili en el puente de Vítor y la parte de Quirga cuando llega al mar, definitivamente la cantidad de agua que se pierde es mucho mayor. Entonces, pensar que estas actividades pueden ser excluyentes, yo creo que definitivamente es una cosa que simplemente es un mito urbano para tratar de buscar alguna manera de explicar la ineficacia que tiene el Estado para poder utilizar los recursos que tiene. Y voy a ser un poco más duro de lo que ha sido Carlos, y cuando hablo del canon minero, vamos a hablar, por ejemplo, del canon minero de Yarabamba, 268 millones de soles. Es el canon minero que recibe todos los años. Sin embargo, Yarabamba no tiene agua ni desagüe. Si yo hablo de la cantidad de canon minero que recibe la región Arequipa, todas las autoridades, que me disculpe Omar, no han llegado ni al 50% de utilización del canon. Hablamos de la riqueza que produce la minería y parece que tratáramos de culparla por los problemas que actualmente son problemas de gestión del Estado. Lamentablemente tenemos un Estado ineficiente, que no es capaz de utilizar todos los recursos que da. La minería paga canon, paga sobrecanon, paga regalías y hace aportes voluntarios. Si nosotros vemos actualmente en Arequipa esos intercambios viales, de los cuales los he visto en los Facebook de muchas autoridades, son obras de Cerro Verde. Y ha hecho muchos aportes, como lo decía Julia, voluntarios. Aparte de pagar su impuesto a la renta y pagar todo lo que le corresponde, hace aportes voluntarios, como esta participación tan providencial que hubo realmente en el momento de la pandemia. Pero en el momento de la pandemia tuvimos una autoridad política que no vale la pena recordarla, que impidió realmente que la minería interviniera de inmediato con el auxilio de los balones de oxígeno. Y después decimos realmente, bueno, acá el problema es de la minería. ¿De quién es el problema? Yo quiero partir de eso. Los recursos lamentablemente no son usados eficientemente. Y si usan el 50%, el otro 50% se usa en cosas que no competen. Vemos realmente que las primeras obras que se hace a veces es cambiar a león y poner un cóndor, y no quiero hablar de muchas obras porque realmente ustedes saben de qué cosa me estoy refiriendo. Si el dinero del canon se utilizara eficientemente, lo que produce la minería, yo creo que sí habría el desarrollo del cual hablaba Omar. Desarrollo es mejoramiento de calidad de vida, desarrollo es mejor educación, es mejor salud, es agua. ¿Quién hizo la planta Chilina 2? ¿Quién hizo las represas actualmente que tenemos en Arequipa y que han permitido que funcione Chilina 2? La hizo la minería. Si nosotros hablamos de que la minería es contaminante, todas las actividades definitivamente son contaminantes, pero debía haber campañas de arborización en Arequipa y evitar realmente que este cielo, que en algún momento fue nuestro orgullo, sea plomo. ¿Y eso es por qué? Porque faltan vías. Arequipa tuvo la vía 60, y digo tuvo porque no la he visto, desde que se proyectó, la 100, la metropolitana, y lamentablemente ninguna de ellas está funcionando. Yo vivo en Lara, y más demoro llegando al aeropuerto que el vuelo que demora de Lima, de Arequipa a Lima. ¿Por qué? Porque lamentablemente solo esperamos los últimos momentos de coyuntura para poder realizar las obras. Yo pasaba por Cerro de Juli, donde comparto con Javier lo imponente que está Cerro de Juli, y recién se han puesto han interrumpido la vía, han empezado a hacerla justo antes del evento. Entonces, definitivamente creo que todos estos problemas no se deben a la minería. Yo creo que si nosotros tuviéramos una gestión responsable, un Estado eficiente, tendríamos que buscar la manera de tratar de que se invierte en Arequipa.
que se invierte en el Perú. Tenemos en la costa del Perú, ¿cuánto tenemos? Tenemos 450.000 hectáreas, miren cuánto estoy hablando, 450.000 hectáreas de represas inconclusas. Si no, veamos nada más en Arequipa, Antascocha, Iruro, la represa de Altos Iguas no se hace, Guairondo. ¿Por qué Majes tiene problema? ¿Por qué el Valle de Tambo tiene problema con la minería? ¿Por qué? Porque es un valle no regulado, porque no tiene represa. ¿Por qué no han hecho una represa para que ese valle sea regulado y se convierta en un valle productivo? El agricultor de Tambo vive en una economía de subsistencia, porque tiene agua en cantidad cuando llueve y cuando no llueve no tiene agua. Es un río contaminado, pero ¿se han preocupado siquiera de saber por qué es la contaminación? Porque hay 3 ríos volcánicos que dan en ese río. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener realmente las entendederas bien abiertas para darnos cuenta que todas las oportunidades que tenemos como país, que tenemos como región, lamentablemente no las sabemos utilizar por incapacidad de gestión. Y cuando hablamos realmente de cómo es posible que hablemos de dinero y hablemos de grandeza cuando ronda la pobreza, esa es una de las mentiras más grandes que crean realmente la gente que justifica la incapacidad de lo que puede ser este país cuando realmente tengamos un buen trabajo. Me han pedido una opinión y esa es la opinión que yo puedo dar claramente. La minería para mí es una actividad muy importante y aparte de lo que ha dicho Julia, ¿no? Que sus cifras son objetivas, pero si no hubiera habido minería no hubiera habido este crecimiento económico en estos 30 años. Decimos que la minería no genera trabajo, sí genera trabajo. En Arequipa 33.000 puestos de trabajo. Decimos que la minería es una actividad realmente que no permite convivir, que es totalmente, estamos hablando de una actividad satanizada dentro de la economía. Acá tenemos un ejemplo claro de una mina y una ciudad que viven juntas. Y si vemos realmente en otros países, vamos a darnos cuenta de eso. Hablamos de la contaminación y tratamos de buscar todas las cosas o disculpas para tratar de objetar los estudios de impacto ambiental. Lo que no saben es que los grandes proyectos mineros son financiados por capital internacional y que uno de los requisitos que piden es que no haya contaminación. Entonces, ¿por qué no hablamos de que la contaminación que tiene Arequipa es en gran parte por el parque automotor que tiene? Ustedes están viendo ahora, ¿cuándo han demorado para llegar a este evento? Han demorado más de 40 minutos y con el carro parado en todo momento. Y si tanto hablamos de la agricultura, pues hablemos también de que una vaca contamina más que 4 carros. Entonces, para mí, definitivamente el hecho de que se realice Perumín aquí en Arequipa, yo creo que es importante. Y es importante porque Arequipa tiene mucho que dar. Podría ser un centro de eventos. ¿Pero qué necesita? Una vía que comunique Cerro de Juli con el aeropuerto. Pero hemos tenido un alcalde que se le ha ocurrido hacer la vía que da acceso a Cerro de Juli justo antes de la convención. Entonces, me van a disculpar, pero yo he tratado de ser objetivo respecto a lo que es la minería, lo que es la agricultura y a lo que es una gestión eficiente. Y si queremos desarrollo, tenemos que tener crecimiento económico y eso solo se logra con inversión. Gracias. Rumbo a Perumín 35, edición bicentenario. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939 40 23 15 o al 224 57 22 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35, edición bicentenario. Muchas gracias, Jaime. Una reflexión muy interesante sobre lo que es desarrollo y lo que necesita el país. Una capacidad de gestión que la tenemos y que tenemos que aprender a usarla. Muchas gracias a todos por su participación. Y Julia, yo no sé si tú quisieras redondear ahora, antes de pasar a las preguntas del público, las ideas que se han vertido en la mesa. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a los panelistas. Realmente han podido traducir los números y las cifras que he compartido el día de hoy en palabras mucho más sencillas y en actos y actividades que nosotros vemos, como decía yo al inicio de mi disertación, aquí en Arequipa. Y quisiera empezar resaltando que tenemos la oportunidad, no solamente en Arequipa, sino en el Perú en general, de trabajar juntos, no solo la minería y el agro, sino las autoridades y la minería, para poder encontrar aquellos puntos que necesita la población resolver, como lo hemos hecho en Arequipa. Mencioné en mi explicación que en Arequipa nos faltaba agua, porque en los años 80 la cuenca del río estaba agotada. Entonces, no fue Cerro Verde solo el que tocó la puerta de Gaza o que construyó las represas Pillones y Bamputañez, sino que fue un trabajo concertado dentro de lo que en ese momento era el Comité Multisectorial del Río Chili, hoy ya tiene otro nombre, es el Consejo Hídrico de Cuenca, que identificó que en Arequipa faltaba agua, porque el río estaba declarado ya agotado, que se necesitaba agua potable para la población, que se necesitaban represas también y agua para la agricultura, para la población y la minería, que se necesitaba, ya dije, el agua potable, y se necesitaba tratar el río Chili porque el 95% del desagüe de Arequipa iba sin tratamiento alguno al río Chili, a las zanahorias de nuestros estómagos. Entonces, se hizo una lista de lo que se necesitaba hacer y ahí nos pusimos a trabajar. Y lo que quiero resaltar es, nosotros no hicimos obras por impuestos, Cerro Verde puso el dinero, pero lo pusimos y trabajamos con Arequipa porque las autoridades, las personas que estaban en EGASA, que estaban en SEDAPAR o que están hoy en EGASA, en SEDAPAR, y las autoridades que en ese momento representaban al gobierno regional, a las municipalidades, a los agricultores, teníamos la intención de trabajar juntos por el desarrollo de Arequipa. Y creo que este es un modelo que no solamente ha sido premiado a nivel local, reconocido por la Autoridad Nacional del Agua con el certificado azul honorario, a nivel internacional, por diferentes premios, no solo a Cerro Verde, sino a SEDAPAR, es un caso de estudio que creo que debería replicarse a nivel nacional. Hay algo que los arequipeños no sabemos, o sea, no solamente el río ahora está descontaminado, permite agroexportación de calidad, permite que no tengamos el mismo índice de enfermedades diarreicas agudas que teníamos antes del año 2015,
sino que además ninguno de nosotros, ni Julia Torreblanca, ni Omar Candia, ni Jaime, ni Javier, ni ustedes, ninguno pagamos por el tratamiento del desagüe de Arequipa en nuestros recibos de agua. Esa operación y mantenimiento de la enlosada, que es la planta de tratamiento, la asume Cerro Verde. Entonces, hay mucho por aprender, mucho por aplicar, pero lo bueno es que tenemos la oportunidad de trabajar juntos con las autoridades, con la población y resolver esos problemas, y lo vamos a ver en Perumín. Hay un compromiso permanente en diferentes áreas que a veces no vemos, lo vemos en Arequipa, pero hay otras empresas mineras que están trabajando también en sus respectivas regiones para identificar esas brechas y para trabajar junto con la población. Lo que necesitamos es la voluntad de hacerlo, y somos las personas con valores, con transparencia, que representamos a las empresas y a las instituciones públicas, a las empresas privadas y a las empresas públicas. Entonces, de nosotros depende llegar a estos consensos y lograr el desarrollo que tanto necesitamos en la ciudad y en el Perú. Gracias. Muchas gracias, Julia. Ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Si quisieran hacer algunas preguntas, por favor levanten las manos, y va a haber una señorita que nos va a ayudar con los micros, por favor. Acá adelante hay una pregunta. Antes de pasarle la pregunta, también quisiera decir algo de lo cual yo estoy muy orgulloso, y es que en Perumín vamos a tener a Sinfonía por el Perú. No sé si ustedes conocen sobre esto. Van a haber 141 niños arequipeños cantando y tocando sus instrumentos en Perumín. Estos niños que ahora están en Salzburgo con Juan Diego Flores ganando competencias porque son de los mejores, también salen de Arequipa y también son auspiciados por una empresa minera, en este caso por Southern Perú, y de verdad quiero decirlo porque es un trabajo magnífico el que está haciendo, y eso contribuye también al desarrollo del país, al desarrollo de las regiones, y en este caso al desarrollo de Arequipa. Y yo felicito a Arequipa porque por tener a este conjunto y tener a 141 son los que van a aparecer en nuestro evento, pero estoy seguro que hay muchísimos más jóvenes y niños de Arequipa desarrollando este aspecto cultural que es tan importante para la cultura de los países. Adelante, por favor, si se puede identificar con su nombre y la pregunta, por favor. Soy Henry Polanco, vicerrector de investigación de la UNSA. Y gracias, Carlos, por la invitación. Y a Julia, felicitarla por la información que nos ha proporcionado esta noche. Julia, quizás podamos, o nos puedas tú dar alguna reflexión sobre el desarrollo en sí. La minería, pues, es un pilar de la economía peruana. Eso lo sabemos, lo conocemos, lo has indicado tú. Pero, ¿qué va a pasar al futuro? Nosotros hemos tenido 2 décadas, si queremos hablarlo así, desde fines del 90 a la fecha, de un precio de los metales bastante elevado, pero sabemos que esto es cíclico. No sé cuánto tiempo más podamos volver a la década del 80, donde el oro va a bajar a los $250, el cobre a los 80 centavos, no lo sé. Pero hemos perdido esa gran oportunidad, que el Perú ha tenido ingentes recursos económicos. Lamentablemente, el Estado en general, desde los gobiernos nacional, locales y todo, no se ha aprovechado esto en desarrollo. ¿Es posible todavía que la minería pueda influir de alguna u otra forma para que a futuro, cuando nosotros tengamos ya no estos inmensos ingresos económicos que tenemos a la fecha, poder mantener el crecimiento y poder quizás ahora sí ir al desarrollo? Porque muchas veces nosotros confundimos que la minería debe jugar el rol del Estado cuando no es así. Que la minería se ocupe de la salud, la educación y todo eso, eso es responsabilidad del Estado, no de la minería. Entonces, ¿qué prevés tú al futuro bajo esa circunstancia? Un primer punto y un segundo rápido. Los conflictos sociales son los que están frenando mucho la inversión minera. Lo has mostrado en tus cifras. Pero acá nosotros también estamos tergiversando un poco el tema de responsabilidad social.
cómo la minería puede reorientar la responsabilidad social para que la población se sienta satisfecha y no tener estos conflictos sociales y podamos tener realmente inversión en minería. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, la que me permite reiterar la necesidad que tenemos como Estado peruano primero de generar mayores proyectos, no solamente mineros. En realidad, como bien han dicho ustedes, la minería es una actividad muy importante, pero no es la única actividad que tenemos en el Perú. La agricultura, la pesquería, la agroindustria también son importantes, en Arequipa también. Entonces, ¿qué creo que necesitamos hacer? Básicamente, sé que el ministro de Economía y Finanzas está convencido de que a través de la generación de mayor inversión minera es que vamos a lograr los recursos que necesitamos para asegurar y cerrar esas brechas que todavía nos duele a todos los ciudadanos y que los hemos visto en carne propia durante la pandemia. Entonces, primero que nada hay que generar mayor exploración minera, hay que generar y lograr que estos proyectos mineros que están en el mapa que publica el Ministerio de Energía y Minas en su página web puedan hacerse realidad, y para hacerse realidad necesitamos que haya mucha comunicación. Realmente necesitamos comunicar mejor por parte de las empresas mineras, por parte del Estado, y lograr que todos nosotros entendamos que la minería, igual que la agricultura, igual que la pesquería y otras actividades en general, generan trabajo para todos, y que ese trabajo responsable se traduce en impuestos, y estos impuestos deben ser bien gastados por todos. ¿Qué podemos hacer como empresas mineras? Continuar trabajando con el Estado, tomar un rol un poquito, o sea, no diferente, pero un poco más activo, no en reemplazar al Estado, sino también a ayudar a gestionar proyectos a través de obras por impuestos, por ejemplo. Mencionaba que Cerro Verde no ha hecho obras por impuestos, pero hemos visto ejemplos muy buenos en el norte del Perú, en el sur del Perú, en el que empresas mineras están ayudando a las autoridades a través de obras en impuestos a acelerar aquellos proyectos que ayudan a cerrar brechas. Entonces ahí hay la oportunidad de sentarnos a trabajar sin reemplazar al Estado, a usar eficientemente esos recursos. El hecho de comunicar mejor, de manera transparente, nos va a ayudar también a todos a entender lo que se viene después. Creo que hay que guardar pan para mayo, pero hay que guardarlo a través de esta infraestructura que necesitamos, hay que mejorar la planificación de las ciudades, hay que evitar que este crecimiento desmedido termine por asfixiarnos a todos los arequipeños, o que impida que otras empresas puedan venir porque no hay dónde instalarse, porque todo está invadido. Entonces necesitamos ordenar un poquito nuestra casa para poder tener y recibir a más huéspedes en Arequipa también. Muchas gracias, Julia. Rumbo a Perumín 35, edición bicentenario. La Convención Minera del Perú, Perumín 35, una de las más relevantes del mundo, vuelve de manera presencial en Arequipa del 26 al 30 de septiembre. Perumín 35, construyendo juntos un Perú mejor. La convención minera se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Cerro Juli, en Arequipa. Perumín 35 busca fomentar un diálogo constructivo y abierto para resaltar la relevancia de la industria minera en el desarrollo del país y potenciar su impacto en el bienestar de la población. Perumín 35 es organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bloqueo es violencia. El bloqueo de vías no es una protesta pacífica. Atenta contra los derechos humanos fundamentales, como el libre tránsito. Además, afecta la economía de miles de familias y perjudica el abastecimiento de bienes indispensables como alimentos y medicinas. La protesta es un derecho. El bloqueo de vías no. El bloqueo de vías es un delito que no debe normalizarse. RCR, la red que comunica y une al Perú.
¿Sabías que Cajamarca está construyendo su proyecto educativo regional? Sí, el proyecto educativo regional de Cajamarca al 2036, el cual se construye gracias al esfuerzo compartido entre el sector público, privado y sociedad civil. Este proyecto es el camino expresado en una política educativa regional que se construye de manera colaborativa, pensada desde y para las personas. Cajamarca orienta su política educativa hacia el bien común, el ejercicio ético y ciudadano, uniendo fuerzas y voluntades para alcanzar sus propósitos. Caminamos a una educación que genera desarrollo en el territorio desde el talento de su gente, la riqueza y diversidad local. Únete a la plataforma de RCR, Red de Comunicación Regional. Integramos a las comunidades, ciudades y regiones diariamente con informaciones de interés para cada localidad. Seguimos ampliando la cobertura a nivel nacional. Llámanos al 939-402315 o al 224-5722 para que te incorpores a nuestra plataforma informativa. Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Rumbo a Perumín 35, edición Bicentenario. ¿Hay otra pregunta acá? Sí, por favor. Gusto de tenerlos aquí en el Colegio de Ingenieros. Soy ingeniero Roberto Pachari, presidente del capítulo de Geología y Geofísica de este Consejo Departamental de Arequipa, y complacido de que hayamos hecho esta coordinación para que este evento se realice aquí en el colegio. Para decirles también que el Colegio de Ingenieros está impulsando una serie de actividades para ligar un poco las especialidades relacionadas a la minería, a fin de que se pueda tener capacitación para los ingenieros permanente, coordinación y también un acceso para la capacitación a los estudiantes. Entiendo que hoy día han invitado a estudiantes de diversas universidades, me parece muy bien. Creo que ese es el rol que debemos tener tanto en el colegio como también esperar de las autoridades y de la minería en general, de esa ligazón, ¿no? Los estudiantes se están formando y quizás capten en algún momento esos conflictos que se suceden en la sociedad, malinterpretando el rol de la minería. Se ha explicado claramente que sí, se tienen en cuenta todos los parámetros, los términos, para evitar una contaminación en el ambiente y que sea una minería limpia, ¿no? Y apostamos por ello, porque somos profesionales del área y consideramos de que debemos ser fieles a la sociedad en este sentido, éticos en nuestra actividad profesional y aportar, ¿no?, al desarrollo, a la comunidad. Solo quiero hacer votos para que este gran evento, que Arequipa tiene el gusto de tenerlos aquí en este ambiente tan hermoso de 2.300 metros sobre el nivel del mar, un promedio para todos los visitantes que vengan y que van a ser bien recibidos, ¿no? Entonces, hago votos para el éxito y felicitaciones a ustedes por esta difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Debo decirle que Arequipa es un magnífico anfitrión y todos los visitantes, estoy seguro, van a salir muy contentos, van a estar muy contentos en Arequipa y van a irse muy contentos de Arequipa, con ganas de regresar, como casi es costumbre en Perumín. Primeramente, gracias por dar la oportunidad de opinar. Creo que está de más expresar nuestra felicitación al Instituto de Minas por este evento, y en eso quiero recalcar. Es muy importante que estos eventos se desarrollen constantemente, porque el público en general no conoce de esta realidad. Yo he tenido la oportunidad de participar en unos eventos
y no se sabe lo que hace Cerro Verde. No saben que han hecho plantas, no saben que han hecho la potabilización de agua. Mucha gente no sabe de cosas que realmente no se difunden permanentemente. Y estos eventos son muy importantes de eso. Muy importantes para que la población sepa qué cosa es la minería y qué hace y por qué estamos como estamos. Yo estaba en eventos últimamente, bueno, desde Tía María, ahora el problema de Tambo, y es muy lamentable que nuestros representantes, congresistas, autoridades, digan que la solución a los conflictos es técnica, es política, no técnica. Yo he estado presente en este problema de Tambo, un técnico hizo una exposición brillante, demostró que el agua iba a ser mejor con este nuevo sistema que iban a hacer de rebase y para lo de esta mina que tenemos, que está por salir, y los congresistas y las personas ahí dijeron, no señores, acá la solución no es técnica, la solución es política, y si el pueblo dice que no, no. Me parece que eso es totalmente negativo para el desarrollo del país. Y yo lo digo como ciudadano, no como dirigente, ni como ciudadano arequipeño, que para mí las autoridades que vamos a elegir tienen que ser necesariamente personas que vean la parte técnica para tomar decisiones. Porque si las decisiones van a ser políticas como lo están haciendo, realmente la situación va a ser caótica en el futuro del país. Eso no me quería decir. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Por eso es importante tener a profesionales como usted en posiciones como la que usted detenta de gerente de minería en el gobierno regional. Muy importante. No sé, Omar, si tú quisieras comentar un poco la presentación del ingeniero. Con mucho gusto. En realidad es bastante complicado, ¿no? Y hay veces hay que ser muy… Gobernar es muy difícil y para las autoridades muchas veces se dejan ganar por el sentimiento mayoritario, colectivo, porque los políticos hay veces actúan como políticos. Y es necesario para todo conflicto ir a las causas del conflicto, entender bien el conflicto y generar una estrategia que nos permita, a través del diálogo, que es fundamental en una democracia, poder superar cualquier conflicto social que hay. Hablar es fácil, estar en medio de un conflicto es bastante complicado y hay veces cuando hay posiciones dogmáticas, ortodoxas, es difícil llegar al diálogo, ¿no? Esperemos que los conflictos que existan no solamente en Tía María, sino en diferentes partes del país puedan los dirigentes, las autoridades y las empresas recurrir siempre al instrumento del diálogo para llegar a acuerdos, para construir consensos. Muchas gracias, Omar. Creo que hay una última pregunta, porque ya llegamos a… Estoy muy agradecido por toda la exposición que tuvieron y creo que todos estamos muy orgullosos de Cerro Verde porque genera mucho… ¿Se me escucha? Ya, genera mucha empleabilidad y progreso sobre todo, ¿no? Y creo que gracias a eso crece mucho Arequipa. Mi pregunta era, por ejemplo, hablaron de 30.098 puestos directos de empleados. Me gustaría saber qué porcentaje de ese número es arequipeños. Y tengo también otra consulta para el señor Omar Candia. Por ejemplo, hay en la laguna de San Camilo, no sé si haya visto, no existe, o sea, hay agua, si se dan cuenta, pero no puede dar la agricultura. Mi pregunta era más que todo, o sea, ¿qué se hace, por ejemplo, con todo el dinero que da el canon minero y qué le impide para hacer un óptimo gasto de los presupuestos que recibe? O sea, ¿qué es lo que no le deja trabajar? Porque, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en que solo hacemos obra y no nos preocupamos tanto por el excedente, porque el ejemplo que estoy dando de la laguna que no se puede hacer agricultura no es a falta de agua, obviamente, sino es porque hay una mala irrigación. O sea, no se aprovecha bien el líquido, ¿no? Que es muy importante. Que tal vez Cerro Verde también ayudó a que haya más cosas para regar. Entonces, mi pregunta es más eso. O sea, ¿por qué el gobierno no se preocupa tanto en hacer un eficiente gasto del presupuesto que se le entrega? Muchas gracias. Respecto a los más de 30.000 puestos de trabajo directos que se generan y que mostré en la lámina, se refiere en realidad a 30.000 puestos directos
de empresas mineras en Arequipa, no solamente Cerro Verde. Cerro Verde genera en planilla, tiene a 5.000 personas que trabajan directamente en Cerro Verde, otros contratistas de alrededor de 3.000 que trabajan dando mantenimiento y servicios puntuales especializados, pero que normalmente trabajan en nuestra planilla alrededor de 8.000 personas, pero de acuerdo al estudio realizado por Apoyo Consultoría, solo Cerro Verde genera entre puestos directos e indirectos 60.000 trabajos en Arequipa. Entonces ese es el ratio más o menos que genera Cerro Verde, pero los 30.000 directos son de Cerro Verde y otras empresas mineras en Arequipa. Mira, muy buena interrogante, ¿no? ¿Por qué el Estado es tan ineficiente en la capacidad de gasto? No solamente el gobierno local o los gobiernos locales, ¿ah? Si ustedes miran la capacidad de gasto de los ministerios, algunos ministerios llegan a gastar 25 o 30%. Los ministerios que tienen mayor cantidad de recursos es principalmente transportes y comunicaciones. Por lo menos este ministerio debe tener el 40% del presupuesto de todos los ministerios, ¿no? En el caso de los gobiernos regionales y locales, y también del gobierno nacional en realidad, el Estado tiene muchos sistemas administrativos. En el transcurrir de los últimos años, con la revolución de las tecnologías, se han creado sistemas administrativos que están en red. Tienes el InvierTP, que es un sistema para poder hacer obras, y te pide que tú hagas antes un perfil técnico, que este perfil técnico esté aprobado. Luego del perfil técnico hagas el expediente técnico, este expediente técnico esté aprobado y procedas a buscar recursos. La elaboración de un perfil técnico, dependiendo de la complejidad de la solución, si es un puente, una pista, agua y desagüe, un colegio, puede variar, dependiendo del monto de la inversión puede variar, pero fíjate, hay expedientes técnicos que se demoran 2 años, 3 años, 4 años, ¿no? Entonces es bastante complicado hacer la inversión. Muchas personas que llegan a subir un cargo público, que no tienen experiencia en gestión, piensan que pueden hacer las cosas rápidas y comienzan a hacer un conjunto de estudios, ¿no? Estudios que al final ni siquiera logran ejecutar, y ahí está la dilación. El gran problema de nuestra política peruana es que la autoridad que llega quiere ser el inventor de la pólvora, por ponerte una metáfora, ¿no? Conmigo empieza la historia y yo hago mis propios proyectos. Y lo que se tiene que hacer es recoger los proyectos que existen, ver qué expedientes técnicos hay, cómo los mejoro y los ejecuto, para poder mejorar la gestión o los tiempos. Hoy día el Estado, el Ministerio de Economía, ha transparentado toda la inversión. Ustedes pueden ingresar al Ministerio de Economía, consulta amigable, y puedes ver todos los expedientes, desde perfiles, expedientes que están aprobados, y si está en ejecución puedes ver incluso cómo avanza el gasto, ¿no? Cómo vas pagando de acuerdo a las valorizaciones, si es por contrata o el avance en la obra y los gastos que realiza el gobierno, el nivel de gobierno, si es por administración directa. Entonces tú le puedes dar seguimiento. Cuando el expediente está mal hecho, ¿no? Cuando el expediente está mal hecho, te genera también ampliaciones de plazo. Y cuando hay ampliación de plazo, te genera evidentemente que la inversión se dilate. Entonces son problemas que aparecen y que evidentemente te retrasan el gasto, ¿no? En el caso, por ejemplo, nosotros la Municipalidad Provincial es bastante singular porque solo tenemos 3,5 millones de canon, o sea, casi nada, ¿no? La Municipalidad Provincial, su principal fuente de ingreso es la contribución de los ciudadanos y las empresas, en este caso solo una empresa que es la que aporta, que es Caja Arequipa. Pero igual son recursos que se generan, que ingresan y que se establecen para la inversión privada. Que hay que mejorar la gestión pública, ¿no? La gestión pública hay que mejorar a nivel del Estado, repensar la gestión pública, cómo logramos un Estado más eficiente, que pueda reducir los plazos y que te puedan mirar indicadores de capacidad de gasto. Gestión eficiente, mejorar la capacidad de la inversión, pero también la calidad de la inversión. Otro problema que te hay en el Estado es la calidad de la inversión. Muchas veces propone soluciones, pero que soluciones que no son las correctas. Algunas veces sobredimensionadas, ¿no? O algunas veces que no atienden las necesidades básicas insatisfechas.
O sea, tienes grandes estadios según una población de 2.000 habitantes y un estadio para 50.000 habitantes, ¿no? Entonces, ese estadio nunca lo vas a llenar. Y sin embargo no tienes agua y desagüe. O sea, la reforma del Estado, cuando tú comienzas a hablar de los sistemas administrativos, la intención era esa, ¿no? Que primero atiendas necesidades básicas satisfechas. Hoy día con el modelo Invierte es reducir brechas y optimizar servicios. Entonces, creo yo que hay que ver cómo mejoramos, cómo se generan algunas reformas que hagan un Estado más ágil, que es lo que falta, darle velocidad, mejorar la capacidad de gasto acompañado de mejorar la calidad de la inversión. Gracias. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Julia, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Jaime. De esta manera vamos cerrando nuestro evento, agradeciéndoles a todos por su compañía y por sus amables preguntas. De acuerdo a lo que me informan, más o menos hemos tenido una audiencia, no en sala, sino total, incluyendo las redes sociales, de unas 450 personas. Esto nos lo permiten las redes sociales. Agradezco a todos por su participación. Ahora creo que tenemos unos obsequios para nuestros panelistas y con todos vamos a pasar a un coctelito para intercambiar ideas y de repente complementar cosas que han quedado en el tintero. Y muchas gracias a todos. Rumbo a Perumín, edición del Bicentenario, a través de RCR, Red de Comunicación Regional.